I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Pues sean todos bienvenidos, hermanos. De nueva cuenta, cada miércoles estamos estudiando acerca de historia de la iglesia y en nuestro estudio anterior comenzamos a hablar acerca de las persecuciones que sufrió la iglesia del Señor. Decíamos que un resultado positivo de esas persecuciones fue que las iglesias se mantuvieron puras en sus membresías y que los cristianos del primer siglo y del segundo siglo tuvieran fuertes convicciones y vivieran de manera constante y persistente. Sin embargo, decíamos que la persecución no impidió el que se sembraran las semillas del error y que el error progresara. Estos errores continuaron brotando y dando fruto, debilitando y adormeciendo algunas iglesias. Es por lo que encontramos mucho contenido doctrinal en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago y de Judas, advirtiendo precisamente a las iglesias del error y de los falsos maestros. Yo quiero que vean lo que dice 1 de Timoteo. Veamos un pasaje. Vean 1 de Timoteo, capítulo 4, fíjate lo que dice los versículos 1 y 2. Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es muy importante porque no puedes apostatar de la fe si no estás en la fe. Entonces se está refiriendo a creyentes que estaban en la fe y apostataron, es decir, se apartaron de la verdad. Dice, apostatarán de la fe, pero escucha lo que dice la palabra, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, entonces enseñarán todas estas doctrinas. Decíamos que, haciendo un pequeño recordatorio, que el judaísmo no solamente desarrolló otro evangelio, y eso lo tenemos ahí en Gálatas 1, 6 y 7, donde el apóstol Pablo de manera clara le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir otro evangelio. Dice, no que haya otro, no lo hay, sino que algunos pervierten el evangelio de Cristo. Entonces, el judaísmo no solo desarrolló un falso evangelio de salvación por medio de un ritual, porque ellos decían que si no se circuncidaban y guardaban la ley, le decían los gentiles, no podían ser salvos, sino que también intentó arrastrar a los creyentes de regreso al modelo del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es esto? Antiguo Testamento es el antiguo pacto que hizo Dios ¿con quién? Con Israel. Estamos en un nuevo pacto. Entonces, el judaísmo intentó arrastrar al cristianismo al modelo del Antiguo Testamento, a lo que es el ceremonialismo, mismo modelo que hoy siguen muchas iglesias. Muchas iglesias siguen ese ceremonialismo en sus vestiduras y en prácticas que no dice el Nuevo Testamento. Están siguiendo el Antiguo Testamento. El error de la salvación por medio de rituales del judaísmo también comenzó a cambiar el significado del bautismo y de la función sacerdotal. Ahora piensen en esto, hermanos. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que vive y permanece para siempre. Y según Hebreos 9:27 dice que viviendo para interceder por nosotros. Entonces, ahí van a escuchar algunos nombres que según una denominación son los padres de las iglesias, pero no lo es. Ellos le llaman así, pero no es así. Teólogos, pero que hicieron una errónea interpretación de las Escrituras. Un ejemplo,
Justino Mártir, que vivió entre el 105 y el 165, dijo: el baño bautismal se conoce también como iluminación, porque quienes lo reciben son iluminados en el pensamiento. ¿Qué es esto? A ver, di una definición de lo que era el gnosticismo. ¿Y qué es esto sino gnosticismo? Una iluminación. El gnosticismo creían que ellos eran iluminados. El bautismo, decía Justino Mártir, el bautismo trae perdón de pecados y se recibe una nueva existencia, y sin ese rito no hay salvación. ¿Es cierto esto? ¿Esto es lo que dice la Escritura? No, esto no es lo que dice la Escritura. La salvación es por la fe y el que justifica es Dios. Y yo quiero que veas Romanos capítulo 3, versículo 21. Fíjate lo que dice la Escritura, hablando precisamente de ceremonialismo. El versículo 20, Romanos 3:20, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nunca tuvo la intención de justificar al hombre, sino de que el hombre conociera su pecado. Y dice, escucha por favor, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, escucha, a fin de que Él, es decir, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde está la justificación? ¿En la fe en quién? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Entonces, de manera clara, hermanos, de manera clara, creo que es un error lo que este teólogo católico dice. Es un error. De manera que el ceremonialismo quedaba excluido. Hoy en día hay un ceremonialismo bien armado por una errónea comprensión de las Escrituras. ¿Por qué? Porque estos siguen mezclando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recuerden lo que dice Hebreos: el Antiguo Testamento es el viejo pacto que está dado por viejo. Si no fuera sin defecto, no se hubiera dado lugar para otro. No porque Dios se hubiera equivocado, sino porque la intención y el propósito de Dios era otro. No era justificar al hombre, sino que el hombre conociera su pecado y le llevara a esperar a aquel que iba a venir, que es Jesucristo. Hay otro personaje que se llama Hermes de Roma. Él dijo: no hay otro arrepentimiento más que este, que sumerjamos en el agua y recibamos acompañados de adornos ceremoniales, como renunciar al diablo o recitar o rezar un credo. ¿Dónde has escuchado eso? Renunciar al diablo o decretar o esto y lo otro o reprender. ¿Ves que esto es muy viejo? Y esto lo dijo Hermes de Roma. ¿Por qué? Porque había iglesias ya erróneas en el error que practicaban esto. ¿Y qué diremos del gnosticismo y sus frutos, como fueron el ascetismo, el antinomianismo y otras filosofías gnósticas que fueron las principales causas de la corrupción del Nuevo Testamento? No porque se haya corrompido el Nuevo Testamento, sino porque estos, con su errónea interpretación, corrompieron. Esas filosofías trataron de corromper el Nuevo Testamento, pero ¿sabes qué? Dios había prometido preservar su palabra. Dice la Escritura que su palabra permanece para siempre. Dios lo había prometido y así lo hicieron creyentes verdaderos, iglesias verdaderas con sus propias vidas. Defendieron esto. Ya había advertencia de esto en las Escrituras y quiero que veas Colosenses 4:16. ¿Qué hicieron estos creyentes? Bueno, aquí está la recomendación del apóstol Pablo, que de hecho
Había algunos que ya estaban copiando y escribiendo como si fueran Pablo y enviando cartas como si fueran Pablo, pervirtiendo las escrituras también. Mira lo que dice Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, ¿qué hacían las iglesias? Las cartas doctrinales que Pablo enviaba, ¿qué hacían? Se las pasaban, hacían copias y se las pasaban, y así se fue preservando. Pero mira el 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo, de mi propia mano, de Pablo. ¿Por qué Pablo dice esto? La salutación de mi propia mano. Y en otras cartas dice, de mi propia mano, este es el sello con el que escribo en cada una de mis cartas. Era porque algunos querían pasar por Pablo y enseñar doctrinas que no eran. Y de esto habla el apóstol Pedro. ¿Quieres ver segunda de Pedro? Mira segunda de Pedro capítulo 3 acerca de este tema de la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Pedro 3 del 15 al 18. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas. Es decir, que Pedro reconocía las epístolas de Pablo como ¿qué? Como inspiradas, ¿sí? Dice, ha escrito en casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Es decir, no solamente torcían las epístolas de Pablo, estas cartas doctrinales, sino también las otras escrituras. ¿A qué referencia hace? Al Antiguo Testamento. Dice, para su propia perdición. A mediados del siglo II, por estas semillas del error que se fueron sembrando durante el ministerio de los apóstoles, ya había un adormecimiento en muchas iglesias por los errores doctrinales que se reflejaba en una pérdida de vida espiritual y vitalidad, y muchas de esas iglesias se habían convertido a los rituales y habían relajado su disciplina. Fue en ese periodo, en el año 157, que un movimiento comenzó a restaurar la espiritualidad en las iglesias. Este movimiento es conocido como el montanismo. La pregunta es, ¿por qué surgieron estos movimientos? Porque así como se levantaron falsos maestros para enseñar el error y para pervertir, para manchar, para arrugar la iglesia del Señor, así también se levantaron hombres que defendieron y enseñaron la pureza doctrinal y las enseñanzas del Señor Jesucristo, dada por sus apóstoles. Vean segunda de Pedro. Y lo dice también ahí en Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y cuando vemos allá Hechos 2:42, estos que fueron bautizados y que se añadieron a la iglesia, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, porque ¿quién les había dado esa doctrina a los apóstoles? Jesucristo. Y aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Ven? El movimiento montanista fue una cruzada contra estos innovadores, así como los hay hoy día. Este movimiento surgió para devolver a las iglesias la sencillez espiritual y regresarlas a los conceptos básicos del Nuevo Testamento. Por esa razón fueron llamados sarcásticamente espirituales. Ahora, yo conozco varias personas que a mí me dicen religioso. ¿Y por qué me dicen religioso? ¿Y por qué a los creyentes nos dicen religioso? ¿Por qué? Porque tenemos como regla de fe y de práctica, ¿qué cosa? Las Escrituras.
y no dicen religiosos, pero de manera despectiva. Ese movimiento, el montanismo, se extendió por más de 5 siglos y tuvo presencia en Asia, Europa y África. También surgieron otros movimientos que veremos en las siguientes lecciones. El montanismo surgió en Frigia, no fue un movimiento nuevo, no fue una denominación nueva, no fue una doctrina nueva. El montanismo surgió en Frigia, donde el apóstol Pablo había predicado el evangelio y había establecido iglesias. Vean lo que dice Hechos, capítulo 18. ¿Quieren ver Hechos? Capítulo 18, versículo 23. Dice Hechos 18, versículo 23. Vamos a leer desde el 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es decir, ¿ya existía iglesias en esta región de Asia, en Frigia? Sí. Cuando vean el Hechos 16, versículo 6, dice, y atravesando Frigia, aquí es donde el apóstol Pablo comienza el segundo viaje misionero, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero después el apóstol Pablo predicó la palabra en Asia y ahí en Frigia había discípulos. Entonces estamos hablando de que este movimiento surgió en el año 157. Habían pasado 100 años, más o menos, desde que Pablo había establecido estas iglesias acá en Frigia. Y en 100 años permanecían iglesias fieles como estas, celosas de la doctrina, y que recordaron las palabras del apóstol Pablo, inspirado por Dios, ahí en Hechos capítulo 20. Oigan, yo sé que después de mi partida se levantarán de vosotros mismos lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y hablarán cosas perversas, y arrastrarán tras sí a los discípulos. Recuerden que por más de 3 años les he hablado de esto. Entonces, hermanos, habían pasado más de 100 años de esas palabras y de manera clara vemos cómo el montanismo es una continuidad, un linaje de iglesias verdaderas. Más adelante, cuando surgió el catolicismo, en el año 313 al 325, después del primer concilio convocado por Constantino, donde se produjo el matrimonio, el maridaje entre el Estado y las iglesias irregulares, que habían caído en el error, este movimiento, el montanismo, fue condenado por el obispo de Roma. Obispo, así se llamaba, ya después se le cambió el nombre, y fueron duramente perseguidos. Montano puso un gran énfasis en la obra del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes y de las iglesias, declarando que el clero, acuérdense de los errores que vimos, que primero fue el tipo de gobierno, los pastores, obispos o ancianos, que es lo mismo, no sé si les voy a recordar, obispo, ¿por qué es lo mismo? Porque un pastor es un obispo y un obispo es el que mira por encima y ve la necesidad. Un pastor es el que cuida, alimenta por medio de la palabra a las ovejas, y un anciano es por la experiencia, ¿sí? O por el conocimiento que da el Espíritu Santo para enseñar. Eso no es algo que se gana, es algo que da y que es el Espíritu Santo el que capacita. Eso no se adquiere, ni siquiera, bueno, es muy útil, pero ni siquiera en un seminario. Es una obra de Dios que va preparando con el tiempo, ¿no? Montano les decía que puso un gran énfasis en la obra del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes y de las iglesias, declarando que el clero no tenía poder sobre el evangelio, porque monopolizaron el evangelio. No, si no esto, hablando de ceremonialismo, ¿no? Si no haces esto, no. Y si yo no te perdono, si yo no te absolvo, no puedes ser salvo. Era enemigo de la filosofía. Ahora, hablando de la filosofía, lógicamente se refiere a que en ese tiempo todo eso del gnosticismo y demás, que eran corrientes griegas
eran corrientes de pensamiento. Y cuando vemos 1 Corintios capítulo 2, vean lo que dice. A ver, ¿estaba siguiendo algo diferente Montano a lo que dice la Escritura? No, estaba siguiendo lo que dice la Escritura, porque dice 1 Corintios 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, es decir, no fue con filosofía o motivación. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, es decir, dependiendo de Dios. Y ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Montano era enemigo de la filosofía. Hermanos, lo he dicho muchas veces, la enfermedad del hombre es espiritual. ¿Cuál es la medicina? Espiritual. Vean, ahí mismo 1 Corintios 2, pero vean versículos 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ven? ¿Quién es el que revela? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahí hay una respuesta, Amaro. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Lo que me preguntaba usted. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es esto, hermanos? Que la enfermedad del hombre es espiritual. ¿La medicina qué es? Montano era enemigo de la religión vana, del ceremonialismo, y se mostraba hostil con respecto a hacer concesiones. ¿Qué es esto de hacer concesiones? De meter ideas de humana sabiduría, ¿a dónde? A la iglesia. No necesitamos de programas de gobierno ni nada, porque todo lo que necesitamos saber está aquí. Si queremos hacer una campaña de evangelismo, aquí está. Si queremos saber cómo predicar, aquí está. Todo. Si queremos saber cómo alabar, aquí está. Si queremos, todo está aquí. Todo está aquí. No necesitamos meter ningún concepto del mundo a la iglesia, porque la iglesia es ¿de quién? Del Señor. ¿El mundo es de quién? Del maligno. Eso lo dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Por eso el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, oye, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Es decir, ¿sabes qué? Te pongo cara a cara como testigos a ellos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, dice con toda paciencia y doctrina. No está hablando de humana sabiduría ni filosofía, doctrina. Montano creía en el inminente regreso de Cristo. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? He aquí el que da testimonio de todas estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio? Cuando nos vamos al capítulo 1, ¿quién es? Jesucristo. Dice, vengo en breve, amén. Montano creía en la segunda, en el inminente regreso de Jesucristo. Montano enfatizó mantenerse firmes ante las persecuciones. ¿Qué decía Mateo en el sermón de las bienaventuranzas? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Tertuliano, otro de los nombres, 160 al 230, se convirtió al montanismo y fue un defensor del montanismo. Los montanistas fueron considerados como unos extremistas religiosos por sus enemigos solo porque querían vivir de acuerdo a las Escrituras. Este movimiento no era una nueva forma de cristianismo, sino que regresó a los conceptos más básicos y de forma de vida de acuerdo al Nuevo Testamento. Hermanos, ¿cómo somos llamados hoy día los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo a estas nuevas ideologías de géneros y demás?
extremistas, intolerantes y demás. Pero ¿qué dice Isaías 5:20? Ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, a los que hacen de luz tinieblas y a las tinieblas llaman luz. ¿Cuál debería ser nuestra regla de fe y de práctica? Este movimiento mantuvo la fe y el orden del Nuevo Testamento, y si uno de los miembros de esas iglesias extraviadas en el error querían unirse al montanismo, a estas iglesias verdaderas, tenían que dar evidencia de una genuina conversión y rebautizarse, porque su primer bautismo no era válido, por 4 razones que conocemos y que nos dicen las Escrituras. Un candidato idóneo, salvo por fe, no por obras, ¿sí? Un propósito correcto, por obediencia, un modo correcto, inmersión total. Bueno, es una redundancia porque inmersión, eso es lo que significa, ¿no? Una autoridad correcta, una iglesia neotestamentaria cuya cabeza es Jesucristo y cuyo fundador es Jesucristo. Debo decir que este nombre montanista, como otros que veremos, no se lo pusieron ellos. Las iglesias que estaban en el error los despojaron del nombre de cristianos. Aquel nombre que fue dado a los discípulos por primera vez en Antioquía, a creyentes que vivían de acuerdo a las Escrituras porque seguían los pasos de su Maestro Cristo, y recibieron de manera despectiva el nombre de aquellos hombres que con valentía se levantaron defendiendo la verdad, la pureza y la santidad de la iglesia, como lo fueron en este caso los montanistas. Y en otros casos vamos a ver a los tertulianistas por Tertuliano, novacianos por Novaciano, petrobrucianos y otros, y por su defensa de un solo bautismo correcto. Más tarde, eso lo veremos en clases posteriores, todo se resumió a un solo nombre. Esos nombres, montanistas, por su líder Montano, tertulianos, novacianos, petrobrucianos y otros más, lapsis, eso los veremos después. Todo se resumió en un solo nombre en años posteriores: anabautistas, rebautizadores. Pero a ver, ¿Pablo no era un rebautizador? Ya se los enseñé en Hechos capítulo 19, ¿no? Dice que encontró a ciertos discípulos, ¿sí?, que no habían sido salvos, habían recibido un bautismo correcto, porque Juan el Bautista fue enviado por Dios a bautizar, bautismo de arrepentimiento, pero ni siquiera no habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces fueron bautizados otra vez por Pablo, y quedando hasta nuestros días solamente el nombre de bautistas, rebautizadores, aunque ahorita ya ni siquiera bautistas es garantía de sana doctrina, porque hay muchos bautistas que han hecho una combinación de calvinismo y demás, unos errores tremendos, tremendos, hermanos. ¿Cuáles eran sus principales doctrinas? Debo de comentarles que si conocemos algo acerca de esos movimientos, es gracias a sus enemigos y detractores que escribieron acerca de sus doctrinas, porque ellos eran fieles a la Escritura, no tenían que escribir nada nuevo, pero sus enemigos sí. Si conocemos algo de ellos es por sus enemigos. Los montanistas no acercaban la idea jerárquica de los obispos. ¿Saben lo que es esto, no? ¿Cómo puede ser una idea jerárquica? Que ahora yo ponga 2 sillas aquí y me siente yo y mi esposa, y esté nada más así viendo, ¿no? ¿Eso es jerarquía? ¿Eso no hacen muchas iglesias bautistas hoy día? Reglas de fe y de disciplina iguales y obligatorias para todos. Tanta disciplina, me debo ajustar a la disciplina yo como pastor en mi familia, y no hay concesiones para nadie. La disciplina es la misma para todos. Cierta autonomía en vivir de manera individual la fe. ¿Qué es esto? Que no podemos imponer, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Si yo te digo, porque lo enseña la Escritura, cómo debe de vestir una mujer, tú tienes cierta autonomía para saber cómo debes, y debes de responder a eso. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Yo no puedo imponer nada, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Ahora, lo otro es que si tú sigues en rebeldía, entonces Dios va a actuar y va a ejercer la disciplina a Él.
o la iglesia. Enfatizaban la segunda venida de Cristo. Prestancia ante el martirio, nunca huir ni esconderse de la persecución. Los que deseaban bautizarse, sumergirse en agua, estos que venían de estas iglesias irregulares, debían primero prepararse. ¿En qué manera? La iglesia tenía que ver su fidelidad, tenían que dar muestras de un sincero arrepentimiento, tenían que velar, orar, y luego, entonces eran bautizados. Que el bautismo, y eso fue cambiando, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué fue cambiando esto? Porque había muchas iglesias irregulares. Al principio no fue así. Cuando Pedro predicó, se convirtieron esos 3,000 e inmediatamente fueron bautizados, pero no había semillas del error. Esas semillas del error fueron después. Por eso se necesita ahorita también un tiempo para ver, bueno, ok, me quiero bautizar. Bueno, vamos a dar un tiempo a ver tu fidelidad y demás. ¿Sí? El único requisito es la fe. Pero ¿cuánta sabiduría hay en esto, hermanos? Ellos creían que el bautismo es el sello de la fe. Primero es el arrepentimiento y la fe en la obra redentora de Jesucristo. Esto es lo que nos salva. El bautismo es una señal externa. Ellos también creían en una moral estricta y rigurosa. Negaban que el sacerdote pudiera perdonar pecados. El historiador católico Angelo Saioli escribió: es innegable que frente a la fe cristiana, tal como iba estabilizándose en la segunda mitad del siglo, el montanismo refleja arcaísmo. Esto quiere decir que las iglesias montanistas se aferraban a la doctrina antigua, porque no hay innovaciones. Se aferraban a la doctrina antigua, la enseñada por los apóstoles y dada por Jesucristo, y negaban toda innovación a la fe arcaica. Negaban toda innovación. Hermanos, esas innovaciones eran de hombres que no seguían y que pervirtieron las Escrituras. Y qué lección para los siglos, ¿no? Hace poco fui a una iglesia, no voy a dar muchos detalles, pero me invitaron y una cosa que es muy sublime, muy bonita. Yo vi que no se hizo conforme a las Escrituras. Y el pastor me decía, no, es que hay que innovar. Le dije, perdóname, hermano, ¿tú no eres quién para innovar? Porque ya tenemos todo escrito aquí. Todo está escrito. Hasta la manera de adorar, todo está escrito, hermanos. ¿Qué lección para los siglos? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pues aquella que se limita a creer y practicar lo que está ordenado en el Nuevo Testamento. Solo aquellas iglesias que siguen siendo gobernadas por el Señor Jesucristo como cabeza, por medio de su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y nos santifica y nos aparta en la verdad, que es su santa y bendita palabra. Dios bendiga esta lección y a usted que nos siguió, muchas gracias.